Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó a una casa más grande porque mi mamá se acababa de volver a casar y necesitábamos más espacio. La casa era bonita, más nueva que la anterior, y estaba en un vecindario tranquilo con muchos árboles. Pensé que sería feliz allí. Al principio todo parecía normal, pero luego comenzaron a suceder pequeñas cosas que me hicieron sentir que la casa no estaba bien. Mi habitación estaba al final del pasillo. Tenía 2 grandes ventanas que daban al patio trasero y un armario más profundo que el que tenía antes. Me gustó hasta la primera noche que dormí allí. Me desperté alrededor de la medianoche porque escuché algo moviéndose en el armario. No era fuerte, solo un suave arrullo como si la ropa se rozara. Miré el armario y me dije a mí mismo que era solo la casa asentándose. Sé que suena a cliché, pero la mayoría de la gente, incluso de niños, asumiría que los pequeños sonidos que vienen de aquí y allá en una casa son solo ruidos típicos de la casa que escuchas todos los días. Pero luego vi que la puerta se movía. No se abrió, sino que tembló como si alguien la hubiera presionado ligeramente desde adentro. Quise correr a la habitación de mi mamá, pero estaba paralizada. Me quedé así hasta que volví a dormirme, todavía mirando el armario. A la mañana siguiente, la puerta del armario estaba un poco abierta, a pesar de que la había cerrado bien. Le pregunté a mi mamá si había entrado allí, y ella dijo que no. Dijo que tal vez los conductos de aire la empujaron, pero yo sabía que no eran los conductos de aire. Las noches después de eso empeoraron. Empecé a escuchar golpecitos en el cristal de la ventana. Al principio pensé que eran ramas de árboles, pero cuando miré, no había ramas cerca de la ventana. Los golpecitos continuaban durante minutos, y cuando me cubría la cabeza con la manta, se detenían. Traté de ignorarlo hasta que una noche finalmente me asomé. Vi una mano pálida presionada contra la ventana. Estaba afuera, pero la ventana estaba en el segundo piso, demasiado alta para que alguien la alcanzara sin una escalera. La mano se quedó allí durante mucho tiempo, simplemente presionada sin moverse. Luego se deslizó lentamente y desapareció. No dormí en absoluto esa noche. Le conté a mi mamá, y ella empezó a reírse a carcajadas cuando se lo conté. No me creyó ni por un segundo. Cuando vio que no lo decía solo como una broma o una travesura, se inclinó más a tratar de convencerme de que probablemente estaba medio dormida y viendo cosas de mi sueño. Pero yo sabía que eso era una sarta de tonterías. Mi padrastro tampoco me creyó. Dijo que lo estaba inventando para llamar la atención, y él también se rió. Pero empecé a notar que él dejaba la luz del pasillo encendida por la noche. Así que tal vez no se sentía tan seguro como fingía. Un mes después, mi hermano pequeño, que tenía 4 años, empezó a hablar de la Dama Blanca. Decía que entraba en su habitación y se sentaba en su cama. Mi mamá pensó que era solo su imaginación, pero una noche lo oí gritar. Entré corriendo y lo vi acurrucado bajo su manta llorando. Cuando finalmente se calmó, dijo que la Dama Blanca había estado parada junto a su puerta, solo mirándolo. Dijo que sus ojos eran completamente negros. Le creí por lo que había visto en mi ventana. Empecé a dormir con la manta sobre la cabeza todas las noches, pero eso no detuvo los sueños. También empecé a soñar con la Dama Blanca. Se paraba en la esquina de mi habitación y susurraba mi nombre. Su voz era seca, como hojas rozándose. A veces me despertaba y aún la escuchaba, débil, pero definitivamente real. Una noche me desperté y la vi parada a los pies de mi cama. Era más alta que cualquier persona que hubiera visto. Su cabeza casi tocaba el techo. Llevaba un largo vestido blanco que se movía incluso, aunque el aire estaba quieto. Su cabello era negro y delgado, y su cara era pálida como la tiza. Sus ojos eran como agujeros negros vacíos. Traté de gritar, pero nada salió. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, ella se había ido. Pero la puerta de mi armario estaba abierta de par en par. Después de eso no pude volver a entrar en mi armario. Le rogué a mi mamá que me dejara dormir en su habitación, pero ella dijo que necesitaba aprender a ser valiente. Creo que ella no quería admitir que también tenía miedo. La peor noche llegó durante una tormenta, lluvia fuerte y viento ruidoso. Me desperté, con el sonido de mi ventana crujiendo. Cuando miré, la ventana se abría lentamente. Aunque estaba cerrada con llave, pude ver cómo la cerradura giraba sola. La ventana se abrió por completo y vi a la Dama Blanca entrar. No se movía como una persona. Flotaba. Sus pies nunca tocaron el suelo. Se deslizó hacia mi cama y se inclinó hasta que su rostro estuvo justo frente al mío.
Sentí su aliento frío en mi piel. Volvió a susurrar mi nombre, y esta vez grité lo más fuerte que pude. Mi mamá y mi padrastro entraron corriendo, pero cuando encendieron la luz, la ventana estaba cerrada y con llave, y no había nadie más allí. Me regañaron por asustar a todos, pero pude ver en sus caras que estaban preocupados. Lo extraño de esa parte de la historia es que no recuerdo vívidamente lo que sucedió entre el momento en que vi a esa dama flotando hacia mí y mi grito. Lo mejor que puedo explicar es que me desmayé por un momento antes de recordar gritar y que mis padres entraran corriendo en la habitación. Mi ventana estaba cerrada de nuevo, lo que sugeriría a la gente que solo fue un terror nocturno. Eso es lo que mis padres creyeron que era. Creo que mi mamá me llevó a terapia por un tiempo porque estaban preocupados por mí. Vivimos en esa casa durante 3 años más y nunca me acostumbré a ella. Mi hermano dejó de hablar de la Dama Blanca, pero creo que fue porque estaba demasiado asustado, no porque ella dejara de visitarlo. A veces lo oía llorar por la noche y decir, vete. Creo que él tampoco quería ser obligado a ir a terapia. A veces, cuando hay tormenta por la noche, todavía me asusta levantarme para ir al baño o buscar agua. Miro las esquinas de la habitación, asegurándome de no ver algo alto acechando allí. Esto demuestra cómo estas cosas se quedan contigo hasta la edad adulta. Estaría más dispuesto a creer que simplemente eran terrores nocturnos si no fuera por el hecho de que vi esa mano en mi ventana antes de que mi hermano pequeño mencionara por primera vez a la Dama Blanca. Supongo que esta es una de esas experiencias espeluznantes que no se pueden explicar. Cuando tenía unos 9 años, vivía con mi mamá y mi hermana pequeña en una casa pequeña en un pueblo tranquilo. La calle era bastante segura y los niños andaban en bicicleta afuera en el verano. Pero incluso entonces, había cosas que no se sentían bien en la casa. Mi mamá solía decir que era vieja, y las casas viejas hacen ruidos. Pero algunos de los sonidos que recuerdo de esa época no sonaban como ruidos de casa. Sonaban como otra cosa, algo que todavía no sé cómo explicar. Lo primero que empezó una noche fue cuando no pude dormir. Estaba acostado en mi cama con una manta hasta la barbilla, mirando las pequeñas estrellas que brillaban en la oscuridad de mi techo. Mi habitación no era muy grande, solo una cama, una cómoda y un baúl de juguetes cerca de la ventana. Recuerdo haber mirado las sombras en la pared de los árboles de afuera. Las ramas se mecían cada vez que soplaba el viento, y me dije a mí mismo que eso era lo que estaba viendo. Pero luego noté que una sombra no se movía como las demás. Estaba en la esquina, abajo, cerca de mi baúl de juguetes. Al principio, pensé que era una pila de ropa o uno de mis grandes animales de peluche. Casi me reí de mí mismo porque pensé que solo estaba siendo un niño asustado. Pero luego parpadeé y la sombra se había ido. Recuerdo sentir frío, como el tipo de frío que viene del interior de tu cuerpo, no del aire. Me cubrí la cabeza con la manta y me quedé dormido. A la mañana siguiente, ni siquiera pensé en ello hasta que vi mi baúl de juguetes. Estaba abierto como si alguien hubiera estado mirando dentro. Nunca lo dejaba abierto porque mi mamá me regañaría si los juguetes se derramaban. Lo cerré y no dije nada. Unas semanas después, mi hermana, que solo tenía 5 años, le dijo a mi mamá que no le gustaba el hombre del armario. Básicamente me quedé helado cuando lo dijo porque lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera solo un hecho. Mi mamá lo ignoró y dijo, los niños pequeños se imaginan cosas. Pero vi la cara de mi hermana y me di cuenta de que no lo estaba inventando. Dijo que él se paraba en el armario por la noche y susurraba, pero ella no podía oír las palabras. Mi mamá la arropó esa noche y rezó con ella, pero no revisó el armario. Más tarde esa noche, me desperté porque escuché algo arrastrándose por mi suelo, como si alguien arrastrara las uñas por la madera. Estaba demasiado asustado para moverme, pero el sonido se detuvo justo al lado de mi cama. Estaba seguro de que si me asomaba vería algo mirándome. Simplemente me quedé congelado allí, agarrando la manta hasta que me quedé dormido de nuevo. A la mañana siguiente, había largos arañazos en el suelo, justo al lado de mi cama. Eran frescos, como si alguien hubiera tallado la madera. Recuerdo haber corrido para mostrárselos a mi mamá, pero ella se enojó. Dijo que yo debía haber estado jugando con algo afilado o arrastrando muebles. Juré que no lo había hecho, pero ella no me creyó. Después de eso, las noches empeoraron. Oiría susurros débiles, casi como una radio a bajo volumen.
y vendrían de mi armario. A veces mi hermana lloraba en su habitación y cuando entraba corriendo, ella señalaba la esquina diciendo, «Está ahí, está ahí». Nunca lo vi, pero le creí. ¿Sabes cuando alguien te está mirando y se te erizan los pelos de los brazos? Así se sentía. La noche más aterradora fue en pleno invierno. Me desperté y vi que la puerta de mi habitación estaba abierta, aunque siempre la cerraba. Pude ver la luz del pasillo porque mi mamá dejaba una encendida para nosotros por la noche. Pero luego, mientras miraba la luz del pasillo se apagó. Pensé que tal vez se había fundido la bombilla. Luego escuché pasos que venían por el pasillo. Se detuvieron afuera de mi puerta. Quise gritarle a mi mamá, pero no salió nada. La puerta crujió y vi una forma alta y oscura asomarse, solo su cabeza asomándose en la habitación. Cerré los ojos y fingí estar dormido. Cuando los abrí de nuevo, la puerta estaba cerrada y yo estaba solo. Por la mañana, le pregunté a mi mamá si había entrado en mi habitación. Ella dijo que no. Había estado dormida toda la noche. Mi hermana dijo que volvió a ver al hombre parado junto a su cama. Le dijimos a mi mamá juntos y finalmente se preocupó. Encendió una vela y dijo una oración en cada habitación de la casa. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo después de eso, pero no duró. Una tarde, llegué a casa de la escuela antes que mi mamá. Estaba sentado en el sofá haciendo la tarea cuando escuché el sonido del baúl de juguetes de mi habitación cerrarse de golpe. La cosa es que no había nadie más en casa. Esperaba que fuera solo el viento, pero cuando caminé por el pasillo, vi que la puerta de mi habitación estaba abierta de par en par. Mi baúl de juguetes estaba cerrado, pero todos mis juguetes estaban esparcidos por el suelo como si alguien los hubiera tirado. Retrocedí y esperé afuera hasta que mi mamá llegó a casa. Cuando se lo conté, ella todavía no me creyó y dijo que el gato había tirado las cosas. Años después de que nos mudamos, le pregunté a mi mamá si alguna vez había experimentado algo en esa casa. Ella dudó, luego dijo que sí. Dijo que a veces se despertaba y veía una sombra parada en el umbral de su puerta. Dijo que nunca nos lo había contado porque no quería asustarnos, pero admitió que creía que había algo malo en esa casa. Dijo que pensó que era un hombre, alguien que solía vivir allí. Nunca dijo mucho más, pero sé lo que vi y sé lo que mi hermana también vio. Incluso ahora, de adulto, cuando pienso en esa época me siento mal del estómago. No fue imaginación, fue algo real y quería que supiéramos que estaba allí. A veces, tarde por la noche cuando no puedo dormir, todavía escucho el sonido de las uñas arrastrándose por el suelo. Cuando tenía 8 años andaba en bicicleta todos los días después de la escuela. Vivía en una calle tranquila con casas pequeñas y árboles grandes. Aprendí cada grieta en la acera. Aprendí dónde se detenía el cartero. Una casa que me gustaba estaba al final de la cuadra. Tenía que andar cerca de la esquina de la cuadra para ver el patio. Había una entrada larga y un césped amplio. Un hombre mayor estaba en esa entrada la mayoría de las tardes. Siempre usaba sombrero y se paraba, donde la entrada se unía a la acera y miraba por la calle. Cuando pasaba, me saludaba. Nunca subía a la acera, nunca se bajaba de su entrada. Me llamaba y me saludaba, y luego volvía a mirar su patio. Siempre le devolvía el saludo. Mi madre me dijo que nunca cruzara la calle solo, así que nunca crucé para hablar con el hombre cara a cara. Y el hombre lo sabía. Me llamaba desde su lugar y me preguntaba sobre la escuela. Me preguntaba sobre mi bicicleta. Me preguntó si me gustaba la campana de mi bicicleta roja nueva. Incluso recuerdo una vez que me contó un chiste sobre un gato que me hizo reír. Hablamos durante semanas así. Las conversaciones eran cortas. Siempre eran desde su entrada hasta la acera. Parecía saber pequeñas cosas sobre mí sin que yo las dijera. Por ejemplo, el hecho de que tenía un hermano pequeño o que mi papá tenía un auto nuevo. Nunca le conté estas cosas. Pensé que tal vez nos había visto desde el final de la cuadra o algo así, como si fuera solo un vecino que observaba la calle. Un día recibí una bicicleta nueva. Era roja con una campana brillante. Como mencioné antes, bajé la cuadra despacio y él gritó, «¡Bonita bicicleta!». Me preguntó si quería competir hasta la esquina. Le dije que no porque mi mamá se enojaría. Él sonrió y dijo, «Algún día». Después de eso, hablamos de pequeñas cosas. Me habló de un pájaro al que le gustaba su cerca, y luego de una regla sobre nunca pisar una piedra determinada. Luego me contó una historia sobre un perro que siempre traía una zapatilla.
Sonaba como alguien que tenía tiempo para observar pequeñas cosas. Empecé a buscarlo cuando iba en mi bicicleta. Algunas tardes estaba allí y otras no. Luego, una semana dejó de salir. Pasé por la casa en mi bicicleta y no había nadie allí. Las cortinas de la ventana delantera estaban cerradas. Reduje la velocidad y miré la entrada y fue algo extraño no ver al hombre allí. Quise preguntarle a mi madre si podía cruzar la calle. Ella dijo que no. Dijo que la carretera no era para niños sin supervisión. De todos modos, unos días después, vi a una mujer en el patio trasero de esa casa. Nunca antes había visto a nadie en ese patio. Tuve que dar la vuelta a la esquina para verla. Tenía el pelo recogido y sostenía una regadera, así que supuse que estaba regando flores allí atrás. Detuve mi bicicleta en la calle para que no me viera demasiado cerca. Quise llamarla desde la carretera como siempre hacía, pero no lo hice. No sé si era demasiado tímido o tenía miedo de lo que diría mi madre si me quedaba fuera demasiado tiempo. Sin embargo, la mujer no pareció notarme más de lo que yo la noté a ella. Unos días después pasé de nuevo, y la mujer estaba en el porche trasero. Tenía una taza en sus manos. Me senté en mi bicicleta y observé un rato. Luego abrió una pequeña puerta lateral y rodeó la casa. Pedaleé lentamente hasta la esquina y esperé donde la acera se curvaba. Miré por la cuadra, solo para asegurarme de que mi mamá no estuviera afuera. Luego decidí que cruzaría rápidamente la calle. Empujé mis pedales y crucé como si mi vida dependiera de ello. La casa parecía más grande de cerca. El camino de entrada era largo y se inclinaba hacia la carretera. Sentí que no se me permitía estar allí. Me detuve al final del camino de entrada, cerca de la puerta trasera. La mujer me oyó. Se dio la vuelta y vio a un niño pequeño con una bicicleta roja parado en la puerta. Parecía sorprendida pero no enojada. Se acercó a la puerta y la abrió, y me preguntó qué estaba haciendo allí. Le conté sobre el hombre en el camino de entrada y que solía saludar cuando pasaba en bicicleta. Le dije que sabía mi nombre y que dijo que un día competiría conmigo. Un día. Ella se secó las manos en su vestido como si hubiera estado trabajando, y luego dijo que el hombre que le describí sonaba como su esposo. Sonreí pensando que diría que se fue de viaje o que estaba adentro y que ella iría a buscarlo. Pero ella no sonrió. Dijo que él había muerto el año anterior. Dijo que murió en su silla. Su nombre era Harold. Sentí un espacio frío abrirse en mi pecho. Le pregunté si tenía una foto. Quería verlo. Entró y regresó con un pequeño marco. La fotografía mostraba a un hombre con el mismo sombrero y la misma sonrisa amplia. De hecho, tenía un parecido con el hombre que siempre había visto. Luego la mujer dijo que la foto era nueva, tomada solo hace un par de años. Dijo que su esposo tenía una cicatriz en la mejilla desde que era joven. Miré la foto de cerca y el hombre en la foto tenía una cicatriz delgada y pálida de oreja a boca. Recordé al hombre en el camino de entrada. No tenía cicatriz. Tenía una cara redonda y lisa y piel suave. El sombrero coincidía y la sonrisa coincidía, pero la cicatriz no. Le dije que una vez vi una marca en la cara del hombre, pero pensé que se había frotado la mejilla una vez. Ella dijo que esa cicatriz había estado allí durante mucho tiempo, pero que a veces la escondía bajo la barba. Dijo de nuevo que su esposo había muerto y que nadie más vivía en la casa. Dijo que se había mudado de nuevo el verano pasado para cuidar el jardín y que nunca había visto ni oído a nadie parado en la entrada. Honestamente, comencé a asustarme un poco en este punto. Le di las gracias y retrocedí por la entrada. No, volví a mirar el patio. Volví a casa despacio y metí la bicicleta en el garaje. El viaje en bicicleta de regreso fue como cuando casi tienes un accidente automovilístico. Conduces el resto del camino a casa en silencio con la radio apagada. Mi mamá no me hizo ninguna pregunta cuando llegué a casa. Solo me dijo que tuviera cuidado. Esa noche no pude dormir. Pensé en el hombre del sombrero. Pensé en su risa y en la forma en que decía mi nombre. Y pensé en la cicatriz de la fotografía. Al día siguiente pasé por la casa y las cortinas estaban abiertas. La luz del sol tocaba el porche y la entrada, pero nadie estaba en la entrada. Saludé desde la esquina, pero nadie me devolvió el saludo, así que me fui pedaleando. Por un tiempo no pasó nada más. Traté de olvidar. Hice nuevas rutas en mi bicicleta. Hablé con niños de otras cuadras. Pasaron semanas. Luego una noche me desperté y escuché mi nombre. Sonaba como alguien fuera de la casa, cerca de mi ventana. La voz era familiar. Decía mi nombre como solía decirlo el hombre de enfrente. Me senté rápido y
Mi cabeza empezó a dar vueltas. Sobre el ligero sonido de las gotas de lluvia afuera, sabía con certeza que estaba escuchando mi nombre siendo llamado repetidamente. Grité a mi madre y luego me cubrí con las sábanas escondiéndome. Ella entró a toda prisa y se sentó junto a la cama. Le conté sobre la voz fuera de mi ventana. Ella me frotó la espalda y me dijo que era el viento. Para hacerme sentir mejor, fue a la ventana y levantó las persianas. Dijo que no había nadie afuera, así que fui a comprobarlo yo mismo. Había una ligera lluvia afuera, pero aparte de eso mi mamá tenía razón. Mi padre se levantó y revisó las cerraduras de las ventanas y puertas. Miró afuera con una linterna, lo que me hizo sentir mejor. Dijeron que no había nadie afuera. Cuando insistí en que escuché una voz, dijeron quizás lo más típico que un padre diría a un niño asustado, que lo había soñado. A la mañana siguiente, me dolía la garganta de tanto gritar la noche anterior. Se lo conté a mis amigos en la escuela, y se rieron de mí por implicar que creía en fantasmas. Un amigo me desafió a pararme en la entrada de esa casa por la noche y llamarlo por su nombre. No acepté ese desafío. Pasaron los días y no pasó nada, así que seguí adelante. Pasaron los años y la calle cambió. Las casas se vendieron y la casa de la mujer estuvo vacía por un tiempo. Una vez vi a mudanzas sacando cajas. Más tarde, nuevas personas pintaban la fachada. El largo camino de entrada todavía estaba allí, pero tenía autos nuevos. Pasé y no busqué a un hombre con sombrero. Me hice mayor. Aprendí otras rutas. Aprendí los nombres de nuevos vecinos y sus perros. Y finalmente, a los 18 años me fui a la universidad. Nunca volví a esa casa porque mis padres la vendieron mientras yo estaba en la universidad. Pero el recuerdo de ese hombre se asienta como una pequeña piedra en mi pecho. Me pregunto por qué no le pedí más fotos a la mujer o volví a presionarla para obtener más detalles. Supongo que en ese momento tenía miedo de preguntarme si había estado hablando con un fantasma. No crucé esa calle de nuevo durante mucho tiempo. Le conté la historia a una o dos personas, más tarde en la vida, y hasta me preguntaron por qué no volví, y le pregunté más a esa mujer o por qué no le conté todo lo que recordaba. Quizás tenían razón. Quizás debería haber sido más valiente. Quizás debería haber hecho más preguntas sobre la cicatriz o haber visto una foto de la boda, pero tenía 8 años. Realmente no estaba pensando de esa manera. Hace unos años conduje por la cuadra solo por el infierno. Un niño andaba en bicicleta cerca de la esquina. La entrada estaba vacía. Por un momento quise detenerme. Quise preguntar si alguien se había parado allí y había saludado. Quería saber si alguien más había escuchado una voz bajo la lluvia. Quería una pequeña respuesta que cerrara la brecha, pero no me detuve. Simplemente seguí conduciendo. El recuerdo permanece tal como estaba y hago todo lo posible por reprimirlo en estos días.